y el tiempo ya empezó a correr. Las 8 de la mañana con 9 minutos recibimos a nuestro siguiente invitado, Henry Llanes. Él viene trabajando en la mesa número 5 denominada Energía y Recursos Naturales. Esto en la ciudad de Quito, conjuntamente con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que es en donde se vienen desarrollando estas mesas de diálogo. Una mesa en la cual hay un trabajo complejo, difícil, desde el punto de vista que es un trabajo bastante técnico sobre el tema de la focalización del subsidio de los combustibles, que fue uno de los reclamos que hizo el sector indígena, la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN en el paro del pasado mes de junio. Henry, buenos días, bienvenido a la ciudad de Cuenca. Coméntenos cómo han avanzado estos trabajos, porque lo que se ha escuchado en la información que leemos acá y vemos es de que estarían próximos ya a culminar todo este trabajo de la focalización de los combustibles. Buenos días. Buenos días, estimado Rubén, un cordial saludo para usted y para la radio, para la audiencia. Sí, esperemos que en esta semana ya el gobierno tenga una concreción en cuanto a cómo está pensando definir las políticas de comercialización, de definición de precios y de subsidios de los combustibles, ¿no? Nosotros desde un inicio planteamos de que deberían haber tres segmentos de consumo de los combustibles, ¿no? Uno que tenga que ver con un precio real para aquellos sectores que pueden pagar el precio real, que no requieren de una política de subsidios, ¿no? Es decir, sectores que tengan ingresos anuales sobre $41,600, ¿ya? Y que tengan un vehículo, que sean propietarios de vehículos de alta gama que supere los $40,000, ¿no? Eso lo hemos dicho de manera clara. Precios reales, no liberados. Precios reales conforme lo estipula el procedimiento, el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 314 de la Constitución de la República, en donde dispone de que los precios y tarifas de los servicios públicos los debe definir el Estado, los debe regular y los debe controlar el Estado. Así de claro dice la Constitución. Lo que se viene haciendo con la gasolina súper, se lo viene haciendo al margen de las normas que acabo de señalar. El segundo, lo que hemos dicho, con el objetivo de cuidar la economía de los niños que van a la escuela, de los jóvenes que van al colegio, a la universidad, de los trabajadores que se desplazan de sus domicilios a trabajar, a laborar en la industria, en el comercio, en los servicios públicos y privados, ¿no? Nosotros hemos dicho que se mantengan los actuales precios. Los actuales precios. $2.40 para el galón de gasolina extra y para el galón de la gasolina Ecopaís, ¿no? Y $1.75 para la comercialización del galón de diésel, ¿ya? Y para un tercer segmento, para los vehículos que están vinculados a la actividad agrícola, a la actividad rural, un precio de $2.10 el galón de la gasolina Ecopaís y de la gasolina extra y $1.50 para el galón de diésel. Así lo hemos dicho de manera clara en un documento fundamentado, argumentado por parte de las organizaciones sociales de la FENOCIN, de la CONAI y de la FEINI. Es lo que se planteó desde un inicio, ¿no? Claro, nosotros tenemos allí un problema y el gobierno también, obviamente, ante el planteamiento nuestro, porque sucede que los precios de los combustibles en el Ecuador no se los define en función de costos de producción, de una contabilidad de costos, ¿no? Los precios de los combustibles en el Ecuador, a partir del año 94, se los viene manejando en función de las necesidades del presupuesto general del Estado. Por eso es que el ex procurador de CEPE, de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, me refiero al doctor Jorge Andrade Novoa, dijo que esta manera, refiriéndose a la reforma, de definir los precios de los combustibles es distorsionante, es aberrante para el país, porque esa forma de definir los precios, decía él, distorsiona la propia economía de mercado, lo que es las leyes de oferta y demanda, y distorsionan lo que es un manejo racional de la definición de precios de los combustibles, pero lamentablemente con esa norma que hoy está vigente, que viene vigente desde el 94 hasta aquí, como es el caso de la ley de hidrocarburos, allí está el problema. Entonces nosotros hemos dicho, a esa norma hay que reformarla y retomar lo que se venía haciendo de manera racional y con lógica, de definir los precios de los combustibles en función de costos,
como se lo venía haciendo en el periodo año 72 al 93, ¿no? Así que por ahí ha sido nuestro planteamiento y esperemos que en el día de mañana estamos convocados la comisión para reunirnos, ¿no? Y esperemos que el gobierno ya traiga propuestas más definidas al respecto. Henry, ¿se ha podido establecer por parte de estas comisiones de trabajo, conjuntamente con el gobierno nacional, de acuerdo al planteamiento que usted hace, cuánto le costaría al país tener estos subsidios? También, además, fluctuarían, ¿no? Si es que el precio del petróleo se incrementa o si es que el precio del petróleo se reduce, pero hablando en esos términos, ¿de qué monto, de qué cantidad estaríamos hablando que el Estado tendría que erogar para poder financiar y poder establecer estos subsidios? Bueno, a inicios de estos diálogos, el economista Pablo Dávalos, con datos del Banco Central, él hizo un estudio comparativo entre las importaciones de los derivados del petróleo versus la producción nacional de los derivados del petróleo y de las exportaciones de los derivados del petróleo. Él, usando esas cuentas, llegó a establecer de que el monto del subsidio era de 400 millones de dólares al año, no de 3.800 millones, como dice el señor ministro, ¿no? Y claro, Pablo, asimismo, tomando en cuenta el subsidio del gas licuado del petróleo, que no es la materia de estos diálogos y que no está ahí nada al respecto, él decía que en el caso del gas licuado del petróleo, el subsidio anual es de 300 millones de dólares. De manera que sumando esos dos rubros estaríamos hablando de 700 millones de dólares, pero no de 3.800 millones de dólares. Y mire, Rubén, que esto tiene lógica porque René Ortiz, el ministro de Recursos Naturales en el gobierno de Moreno, y Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Moreno, ellos dijeron en el año 2000, a inicios del 2021, el monto del subsidio de los combustibles, cuando había un precio de $1.45 el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís y de $1 en el caso de la venta del diésel, ellos mencionaban que el monto del subsidio del Estado con esos precios que acabo de mencionar era de 1.350 millones de dólares. ¡Oh, sorpresa! Hoy no estamos vendiendo los combustibles en esos precios, sino que se han incrementado en más del 70%. Los 40 el galón de Ecopaís, los 40 el galón de Extra, $1.75 el galón de diésel, y entonces no cuadra con lo que dice el señor ministro de Economía y Finanzas. Supuestamente en octubre del año 2021, prácticamente en la comercialización de la gasolina Extra ya no había subsidio, ¿no? De acuerdo a los datos que dio el propio gobierno en ese entonces, ¿no? Entonces, de un tiempo acá, han inflado los montos y no han fundamentado, no han argumentado cómo llegan a esa cifra, ¿no? Y el ministro lo que ha hecho es anunciar por los medios de comunicación, hablar de este monto, pero eso no ha sido demostrado en la realidad. Así que el tema del monto del subsidio todavía no ha sido transparentado por parte del gobierno nacional. Henry, por otro lado, una vez que se llegue a establecer todo el mecanismo y se lleguen a poner de acuerdo, gobierno nacional, movimiento indígena, ¿cuán complicado o cuán difícil puede ser la aplicabilidad ya en la práctica mismo para saber cuál es el mecanismo que se va a otorgar a los surtidores de combustibles en el país para que puedan saber quién puede tener acceso, a qué precio, cómo va a ser la focalización? Porque eso también es otro problema que entiendo yo que deberán tener ustedes para poder definir exactamente. Sí, lo que debe estar bien claro es la parte conceptual. ¿Cómo debemos entender y manejar una política de comercialización de los combustibles? Punto dos, de cómo se deben definir precios. Y punto tres, cómo se deben definir subsidios. Si estamos claros en la parte conceptual, viene la segunda parte, cómo hacerlo. Nosotros hemos dicho en el cómo hacerlo, hay que implementar un gobierno electrónico, plataformas informáticas que controlen las tres fases de lo que es el movimiento de estos productos, de lo que es la comercialización de estos productos, ¿no? En un caso, una fase de tecnologías de última generación en el área informática, en el área tecnológica, deben estar incorporadas en los terminales de Petroecuador, que Petroecuador tiene 14 terminales, ¿ya? Para que tenga un registro preciso
de esa despacho de combustibles en los terminales, ¿no? Lo segundo que hay que hacer es un seguimiento al centímetro y por cada segundo a los tanqueros que retiran el combustible de las estaciones de servicio que tienen que llevar el producto, perdón, de los terminales que tienen que llevar el producto a las estaciones de servicio. ¿Quiénes? Los tanqueros. En todo el Ecuador, en la Amazonía, en la sierra y en la costa. Porque es lo que el contrabando se ha dado por ahí, querido. Sucede que los tanqueros, no todos, han llevado el combustible una vez que lo retiran de los terminales hacia las estaciones de servicio. No, no, no. Los han desviado a las fronteras en lo que es la Amazonía y la sierra, y lo que es la costa a los puertos marítimos, ¿no? Entonces eso tiene que controlar. Eso ya no depende de una ley. Eso depende de gestión, de gerencia. Eso depende de eficacia, de eficiencia, de carácter administrativo que tiene que adoptar el gobierno. Y lo tercero, lo que hemos dicho, que tiene que haber una plataforma informática de última generación para lo que es la venta de los productos, para saber qué vehículos tienen derecho al subsidio y quiénes no. Eso, como digo, es cuestión de eficiencia, de eficacia, ¿no? De talento para tomar las decisiones de manera urgente, como decíamos nosotros, en el área de capacitación petrolera en los años 90, yo requiero resultados para ayer. Eso decíamos entre los compañeros, ¿no? Entonces, es decir, yo quiero resultados para ayer. El mensaje era que teníamos que ser enormemente eficientes, ¿no? Y eso prácticamente en las últimas décadas se ha deteriorado terriblemente. El sector público deja mucho que desear en ciertas áreas, no es eficiente, no es eficaz, no está con reacción inmediata sobre lo que necesita la gente o sobre los problemas que se producen en la comunidad. Henry, finalmente, ¿cómo tienen establecido? Sabemos que es un tema complejo, difícil, como lo habíamos dicho al inicio de esta entrevista. ¿Tienen tiempos programados para poder cerrar ya esta mesa? ¿Se van terminando los plazos? ¿Tienen tiempos ya establecidos ustedes? Sí, mañana estamos convocados, querido Rubén. Mañana estamos convocados. Esperemos que hasta el viernes esto se pueda definir. Pero yo quiero decir finalmente, Rubén, y a la audiencia, nosotros estamos planteando una reforma a la ley de hidrocarburos para que el tema de precios de los combustibles se lo define en función de una contabilidad de costos, tomando en cuenta el precio de exportación del barril del petróleo, precio FOB del barril del petróleo puesto en Balao Esmeraldas, más costos de refinación del barril de los derivados de los hidrocarburos en las plantas de refinación, más lo que es costos de transporte de las plantas de refinación a los terminales, más lo que es la venta de los productos en las estaciones de servicio, una utilidad razonable e impuestos. Así de sencillo. Es la propuesta que estamos haciendo, querido Luis. Y luego también la segunda propuesta es de que el gobierno tiene que industrializar el petróleo. Lamentablemente ya han pasado 6 meses. Yo si hubiera sido ministro de Energía, en 6 meses hubiera hecho las bases técnicas y económicas para refinar el crudo y lo hubiera adjudicado al contrato. Ya estuviéramos en el 30% de avance de la construcción de las plantas. Lamentablemente han pasado 16 meses y no se ha hecho. Y ahora me temo mucho que el presidente Lasso, si no tiene alguna comprensión de esta cosa, a lo mejor no lo va a hacer. Pero nosotros vamos a insistir en la propuesta de la reforma que el gobierno tiene que hacer eso, refinar petróleo. Si ya no lo hace esto, que venga, pero esto no puede seguir así porque es un desangre económico, importando 4.000 millones de dólares, donde nosotros no hacemos el dólar. Importar 5.000 millones de dólares, importar 6.000 millones de dólares, y que estos sectores tengan ganancias anuales de 1.000 millones de dólares, de 1.500 millones de dólares. Una cosa absurda. Es una cosa absurda que no se justifica para un país que tenemos el tipo de economía que tenemos. Entonces, si nosotros vendiésemos los derivados de los hidrocarburos al mercado internacional, tendríamos un ingreso del 70 o 75% más de lo que se recibe por la venta de un barril de crudo. Así de sencillo, me quiero ver, y nosotros vamos a insistir en esa propuesta de reformas y ojalá se pueda concretar en beneficio del país. El gobierno ha dicho que todo lo que se ha trabajado, lo que estaría llevando es que quienes serían los mayores beneficiarios es la clase económicamente más alta de este país. Henry, ¿es cierto lo que el gobierno ha mencionado en las intervenciones que hemos podido nosotros escuchar sobre este trabajo que están haciendo en la comisión? Estaba medio interfiriéndose la señal y no escuché muy bien la pregunta última. Lo que le mencionaba Henry es que el gobierno ha sido reiterativo en varias exposiciones que ha hecho al país,
que con la focalización de los subsidios, los mayores beneficiarios van a ser la clase económicamente alta, la que más dinero tiene y las que mayores posibilidades tienen. Ellos van a ser los que van a ser los mayores beneficiarios de todo este trabajo. Nosotros hemos dicho que partiendo de ese criterio, querido Rubén, entonces que paguen precio real las camaroneras, las atuneras, las empresas de generación termoeléctrica. De acuerdo a estudios hechos por los técnicos de la CONAIE, se dice que el Estado, si pusiera precios reales en el caso del diésel para estos sectores, podría estar recuperando 1.200 millones de dólares anuales, ¿ya? Es lo que se ha dicho en los diálogos, ¿no? Y entonces no sé si el gobierno en verdad quiere ser coherente con esto que ha firmado, que quienes más tengan paguen los precios que tienen que pagar en el caso de los combustibles. Entonces estamos diciendo muy bien, señor presidente, señor gobierno, ahí está, por ejemplo, una acción que se la puede poner inmediata, que esos sectores paguen precios reales para el consumo del diésel en lo que tiene que ver con el uso de este combustible para la actividad atunera, para la actividad camaronera y para la energía, para las plantas que utilizan todavía el diésel para generación de termoeléctrica, que no debería darse, pero se lo viene haciendo, así como también las empresas petroleras y las empresas mineras, que paguen precio real en el caso del diésel, es decir, el precio internacional, tal como lo compra el Estado. Debería eso hacerlo con esos sectores, pero curiosamente, justamente el problema se da porque el gobierno no quiere incrementar los precios a esos sectores. Es decir, esos sectores no deben recibir precios subsidiados. Entonces, y hay una contradicción. Entonces, le pedimos al presidente de la República, al señor presidente y al gobierno, que tienen que ser coherentes ellos con su discurso, con lo que han dicho. Bueno, que ellos paguen precios reales, los sectores que acabo de mencionar. Muchas gracias, Henry, por haber estado en este espacio informativo para la W. Buenos días. Gracias, mi querido Rubén. Buen día para ti y para ustedes. Muy amable de su parte. Ha sido Henry Llanes. Es parte de los técnicos que han llevado